Estoy cansada de que solo se acepte por válida la familia tradicional. Yo estoy cansada de que haya familias que no acepten a sus seres queridos solo por ser trans. De que para adoptar en algunos países te pidan un maldito certificado de heterosexualidad. ¡Bienvenidas a Trastornadas! Kogan presenta Trastornadas, un podcast de Ariel Iborra y Sandra Jiménez de Castro. Bueno, Sandra, segundo capítulo, ¿cómo estás? Pues no sé si estoy nerviosa o no estoy nerviosa, la verdad, estoy como en un estado intermedio extraño. Intermedio, bueno. Te tenía que decir Dime, a ver. que nos han regañado un poquito. Nos han regañado un poquito, Sí, eso es verdad. porque el último día cuando estábamos hablando, sacaste tu... Mi cetro de tu Sailor Moon, cetro, que lo tengo aquí. que nos dijeron que había que como que explicar las cosas porque la gente que nos oye solamente no ve lo que tienes en la mano. Claro, y al parecer es una cosa muy poco radiofónica hablar de algo que no estás definiendo. Entonces, nada, Exacto. tengo aquí mi cetro de Sailor Moon, que, bueno, pues básicamente tiene un radar para localizar terfas. Ah, sí. ¿Quieres que lo pruebe? Dale, a ver. Mira. Tenemos terfas en el público. En el público no, pero yo creo que sé a quién hemos pillado. Hemos pillado a J.K. Rowling. J.K. Rowling es la terfa mayor del reino, que al parecer ha donado 70.000 euros a For Women Scotland, que es una organización que demandó al gobierno escocés por considerar a las personas trans como mujeres en sus políticas públicas para la protección del sexo femenino. Y esto ha generado que el Tribunal Supremo hace una semana o así, hace menos, No o llega. sea, hace muy poquito, dictaminó que el género se define por el sexo biológico, ¿no? Que para ellos el sexo biológico es lo que te asignan al nacer. Claro, porque no te miran nada, en verdad. No te miran nada, en verdad, pero bueno, entonces, ¿qué pasa? Que esto lo que resulta es que las mujeres trans quedamos todas fuera. J.K. Rowling, te tengo que decir una cosa. Tú escribiste un libro, una serie de libros que a la gente le sonará un poco, que se llama Harry Potter, en el que el villano, que es Voldemort, lo que hace es hacer una persecución a magos que no son de sangre pura, ¿no? Que no son lo suficiente magos. Que no son lo suficientemente magos para él, entonces lo que hace es perseguirlos y matarlos, básicamente, intentar matarlos. Entonces, J.K. Rowling, te has convertido en el villano que tú misma escribiste, así que felicidades. ¿Qué más, Santa? Gracias, gracias. Bueno, aprovechando que hablas de noticias, Sí. ha habido otra noticia que la verdad es que me ha llamado mi atención por lo estúpida realmente que era. Y es que ha ocurrido un bulo ahora, por lo visto, de que por lo visto habíamos ganado las mujeres trans 900 medallas. Ah, sí, 900. No sabemos dónde, o sí sabemos dónde, porque Sí. en teoría dicen que viene de las Naciones Unidas, pero es mentira. Viene de una carta que envía una mujer a las Naciones Unidas porque le da por ahí. Y estos datos vienen de una web en los que cualquier persona puede poner lo que le da gana. Y si tú revisas los datos, hemos ganado cosas como reina de la promoción. A ver, que la que es guapa es guapa. Exactamente. No es culpa nuestra. Entonces, no sé, eso, no sé, billar y cosas. Sí, pero en plan ridículas petanca y cosas así. Sí, o sea, pero en plan de como... el torneo del barrio, Sí, 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 de no sí, sé sí. qué. Bueno, pues. Y hay muchos que, por lo que leí yo, que es como que se repiten los datos, entonces hay como... están triplicados o algo así, o sea que es como... o sea, es absurdo y es estúpido. Pero Así bueno, que. un día más, nada. un día más. Hoy por fin no estamos solas, Ujú. estamos acompañadas y bueno, creo que tenemos que presentaros aquí a nuestras invitadas. Si quieres. proceder. Nuestras primeras invitadas. Ujú. Militar desde los 16 años, habiendo alcanzado el rango de subteniente. Informática, madre, otra de las coordinadoras del grupo trans de Kogan, nuestra querida amiga y familia elegida. Ava Fernández, bienvenida a Trastornadas. Gracias, un placer estar aquí. Y también con nosotras, doctorada en Física y Matemáticas, Informática, trabajó en el colisionador de hadrones, ha sido la primera persona en transicionar dentro del BBVA, una de las personas LGTBI más influyentes según Reddit, tiene la leña más mona del planeta, nuestra buena amiga Alicia García Raboso, bienvenida. ¿Cómo estáis, chicas? Bien. ¿Sí? Sí. ¿Tranquilitas? Sí. ¿Puedes acercarte un poquito más al micro? Ay, sí. Así. Es que tengo una barra entre las piernas. Ah. Esto no sé si es bueno decirlo aquí, pero No pasa nada. Respeta. es que no me da más, ¿sabes? Escuchamos pero no juzgamos. Exactamente. Estoy atrapada por exactamente. una barra.
Bueno, chicas, para conoceros un poquito más, queríamos preguntaros un poquito sobre vuestra vida privada, vuestra transición y demás, para mostrar a la gente, como dijimos, ¿no? Sí, un poquito antes de entrar en el tema en sí. Claro, queremos mostrar muchas personas trans de todo tipo, entonces pues vamos a empezar, vamos a entrar en harina. Ok. Entonces, la que me quiera contestar primero, ¿en qué momento os disteis cuenta de que erais trans? Bueno, vamos a establecer aquí jerarquías, ya que soy militar. Vale, pues Soy la primero. mayor de las dos, con lo cual contesto yo primero. Y la de mayor rango. ¿Puedes repetir la pregunta? Sí. ¿En qué momento te diste cuenta que eras trans? ¿Como etiqueta o como identidad o como... Lo que me quieras contar. Lo que quieras interpretar. Claro. Pues a ver, es que claro, el concepto trans para mí nació muy tarde. Yo soy de los 70, principios de los 70, muy principios. Soy de 71. Entonces, para mí la palabra trans, como la que conocemos hoy día, no nació hasta que, bueno, pues casi un poquito antes de la pandemia. Entonces, ¿cuándo me di cuenta yo que era diferente? Pues muy chiquitita me di cuenta que no me adecuaba a la normatividad de aquellos tiempos. Entonces, bueno, pues desde muy chiquitita me di cuenta que había cosas que no se podían... Y además, es curioso, con una edad tan joven, seas consciente, tengas la conciencia de que eso no está bien. Ya. Porque te inculcan, o no sé ni cómo lo aprendí, pero es cierto, es así. Desde fuera, claro, Y no, sí. y no solo yo, sino, bueno, pues muchísima más Una gente cosa que en general. aquellos tiempos, pues nos encerramos. Bueno, no es que nos encerráramos, es que ni siquiera nos planteábamos el poder salir. O sea, no existía, la etiqueta trans no existía. Ya una vez salida del armario un poquito con mi familia, con la que era mi pareja, pude, digamos, explorar un poco mi identidad, mi yo, y a partir de ahí empecé a investigar y hubo vídeos que me hicieron relacionarme, ¿no?, con esa palabra, o por lo menos fueron referentes de esa palabra. Y dije, pues mira, pues a lo mejor yo estoy ahí dentro de esa etiqueta. Y eso pues más o menos fue ahí, en la pandemia, un poquito más tarde quizás, en el 2020, entre 2020 y 2021. Dirías que eres otra hija de la pandemia. Sí, yo soy hija de la pandemia, totalmente. De hecho, bueno, gracias, que me perdonen aquellos que han sufrido tanto en la pandemia, pero bueno, la pandemia a mí me sirvió de punto de inflexión, otro punto de inflexión, porque yo había tenido uno previo, gracias a ese previo pude tener este segundo, y este segundo pues me dio la fuerza necesaria para tomar una decisión drástica, romper con todo y, bueno, romper. Pues sí, al final fue una ruptura Sí, al final. y empezar mi transición. O sea que sí, soy hija de la pandemia. Así que ahí puede decirse que me pude relacionar con esa palabra. ¿No? ¿Y tú, Ali? Pues mi caso, fíjate que en el primer episodio contabais vuestras historias, ahora Ava nos contaba la suya, y en todos los casos habéis dicho que ya desde pequeñitas vosotras notabais, ¿no? Que no erais aquello que os habían dicho que teníais que ser. A mí no me pasó eso, o por lo menos yo no tengo un recuerdo consciente de eso. Sí que es cierto que antes de romper el cascarón de esa expresión, ¿no?, que utilizamos a veces para decir ese momento en el que nos damos cuenta de nuestra identidad, que a mí también me pasó en pandemia, y por eso hay por ahí, esto lo inventó una mujer transamericana, periodista, creo recordar, que llamó a la pandemia la gran tortilla, por la gran cantidad de gente que rompió el cascarón en aquella época. Y a mí me pasó también, ¿no? Yo me di cuenta ahí. Pero echando la vista para atrás, quizás había habido alrededor de unos 10 años en el que algo había dentro de mí que yo no era capaz de identificar muy bien qué era, ¿no? Pero algo había. Es muy curioso porque todo esto de alguna manera lo puso en movimiento el yo conocer a las dos primeras personas trans que yo conocí en mi vida. Dos mujeres, una era compañera mía de despacho en la universidad cuando estaba haciendo uno de mis doctorados, y la otra era una chica que iba a un bar ahí al lado de la facultad a la que yo iba a tomar ahí pues una cervecita cuando salía de la oficina, ¿no? Y la verdad es que me hice muy amiga de esas dos personas y tomé mucho interés por ellas, pero jamás, digamos, lo internalicé, ¿no? Como que había
dentro de mí algo que había visto ahí, una posibilidad que yo jamás me había imaginado. Y bueno, pues sí, llegó la pandemia, ya lo sabemos todos, ¿no? Todos nos pusimos muy nerviosos y no sabíamos muy bien y de alguna manera explotamos, ¿no? De una manera o de la otra. En mi caso fue un día que salí, pues por primera vez después de meses, que pude salir con unos amigos del trabajo y cuando volví a casa, pues exploté y empecé a hablar con mi pareja. Y empezaron a salir cosas por mi boca que yo ni me había reconocido a mí mismo. Y pues bueno, a lo mejor tardé a partir de ahí, pues no sé, quizás un par de semanas en empezar a ponerle nombre y en centrarme y darme cuenta de que era eso, que era mi identidad, ¿no? Pero entonces, ¿dirías que es ahí donde diste el paso? Total, o sea, yo me di cuenta, o sea, tengo la fecha concreta. Fue el 27 de julio del 2020. Ese día que yo llegué a casa y me salí a la terraza con mi pareja y me puse a hablar. Tengo identificado y tardé un par de semanas en a lo mejor ponerle ese nombre. Y una vez le puse nombre, para adelante. Claro. Para adelante. O sea, yo no me lo pensé en ningún momento, no me pudo en ningún momento un miedo o un respeto a nada. En parte porque también yo he sido siempre una persona un poco inconsciente, ¿no? Que yo siempre lo digo, nos dicen que el ser humano es un animal racional y no siempre, no es así. Pero también para tomar estas decisiones hay que estar un poco loca, ¿sabes? Algunos no sé si es la mejor acepción. A ver, me da envidia realmente. Loca o desesperada. Sí, Ojalá claro, a ver, no depende tanto también. miedo. O sea, en mi caso fue también más inconsciente, pero es verdad que hay gente que se haya la desesperada en plan es que si no hago esto me muero. Entonces, pues depende también de cada persona. Sí, es un punto existencial, ¿eh? ¿En tu caso también dirías que fue en ese momento o como...? No, en mi caso fue un punto existencial, fue una necesidad prácticamente. Yo había llegado a un punto que, bueno, esto va a ser triste, pero es así. Deseé dejar de vivir, no con... Pues eso, nunca tuve pensamientos autolíticos. Pensamientos autolíticos es que te quieres quitar la vida. Pero sí que me levantaba por las mañanas y pensaba que lo mejor para el mundo era que yo no existiera. Y eso fue calando hasta un punto de inflexión que tuve y mi instinto de supervivencia pues dijo, pero vamos a ver, tía, ¿tú te estás oyendo? Tienes una pareja, bueno, yo tenía una vida perfecta y claro, de buenas a primeras, pensar en no querer existir es como, ¿qué estás haciendo? Tienes que hacer algo. Esto no puede seguir así. Y entonces no sabía qué hacer. No sabía qué hacer, pero sabía que tenía que hacer algo. Y bueno, pues mi primer paso fue confiar en la persona que había compartido conmigo pues media vida, ¿no? Y bueno, se lo conté a mi pareja, lo que pude contar, porque como digo, hasta unos años después yo no me empecé a familiarizar con la etiqueta trans, buscando referencias, porque las visibilidades que había en aquella época eran pocas y tampoco no me veía reflejada con esas visibilidades que había, ¿no? Entonces bueno, pues ahí, en ese punto de inflexión, empezó, yo siempre digo que empecé ahí mi transición, porque aunque después tomé decisiones ya de separarme, de empezar a buscar médicos, de empezar a buscar referencias y tal, eso ya fueron pasos posteriores, pero el primer paso de romper con todo y decírselo a mi pareja, ese fue el punto clave de mi transición. Claro. Total. Hablando de las parejas ya, bueno, introducimos el tema del día, que queríamos hablar hoy sobre al tema en sí. O sea, que bueno, no lo hemos dicho, pero hoy vamos a hablar de familias. De familias, bueno, estará en el título, así que lo habréis visto. En este caso, familias con adres trans. Que ya habrá espacio para hablar de otro tipo de familias. Eso es. Entonces, para empezar este tema, queríamos preguntaros, una vez ya os habéis descubierto, sabéis quiénes sois, dais el paso, ¿cómo reacciona vuestra familia a cada uno de los pasos que dais? No sé quién quiera responder primero. Sí, tú ya has empezado. Por rango. La del rango. Como acabo de hablar, tampoco... En este caso, mi familia directa pues era mi pareja y eran mis hijos, ¿vale? Obviamente, pues después mis padres, mi hermano y el resto.
Pero bueno, mi familia directa obviamente fue un shock. Como acabo de contar, a mi pareja le pude contar pues vanamente lo que yo sabía, que era muy poco, e intentamos pues buscar soluciones a mi feminidad, porque entonces era lo que yo interpretaba, que yo tenía una parte de mí era femenina y no podía dar más pasos. Y claro, esto, o sea, que no podía salir del entorno de pareja, por lo menos en aquel primer paso, ¿no? Uh-huh. Y claro, a raíz de ahí, las siguientes salidas, el mayor miedo que he tenido siempre, después de salir con mi pareja, obviamente, que ese fue el mayor de todos, pero ya el siguiente fueron mis hijos. O sea, mucho más que pues eso, mis padres, que cualquiera puede pensar, joder, qué miedo decirse a mis padres. Pues obviamente en mi caso, mi miedo era mis hijos, pues miedos a que te rechacen, a que los pierdas. Bueno, pues te pones siempre te pones en los peores escenarios, siempre. Y además no existen los otros escenarios. O sea, no es que barajes todos los escenarios y digas, me voy a poner el peor por si acaso. No. Es que solo barajean los peores. Sí. Que nunca ocurren. O por lo menos en mi caso, en el 0,0001% han ocurrido. Sí, pero por si las moscas tú te pero pones en el por peor, si las moscas siempre te pones en el peor. Preparas. Yo te confirmo que no ocurre. Pero bueno, con mis hijos era el peor de mis miedos. Primero por lo que pudiera impactar en ellos. Yo cuando salí del armario, rompí el huevo, como dice Alicia, con mis hijos, yo ya había tomado la decisión de separarme de mi pareja. Fue una decisión consensuada. Hubo un momento que ya era insostenible y era pues decírselo a nuestros hijos porque no entendían nada de lo que estaba pasando. Se suponía que nos habíamos separado porque se había acabado la relación, pero era cuando más unidas estábamos. Pues mi pareja desde el minuto 1 me apoyó muchísimo. Hubo un momento ya en que tuvo que soltarme por su salud mental y también por la mía, pero hasta casi prácticamente cuando yo ya decidí empezar a hormonarme, y pues hasta ahí nuestros hijos no entendían nada. Y cuando se lo dije a mi pareja, pues estuvo de acuerdo en que teníamos que decirles algo ya, porque se estaban haciendo muchos líos, eran ya mayores, entonces tendrían, creo recordar, 14 y 16, eran conscientes y podían asimilar ciertas cosas. Concertamos una cena, bueno, vinieron porque ya nos separamos físicamente, yo me fui a un piso y los chicos fueron viniendo una semana con ella y otra semana conmigo. Y bueno, pues esa convivencia fue bastante buena. ¿Pero a ella se lo habías contado? No había contado nada. Fue después. Yo hacía mi vida la semana que ellos no estaban, y la semana que ellos estaban conmigo estaba un poco como andrógina, ¿no? O sea, sin despertar muchas sospechas, pero tampoco escondiéndome del todo, como introduciendo cosas. De hecho, mi hija después me dice, sí, ya decía yo que había visto cosas que yo iba dejando, como pues eso, como Pulgarcito que va dejando miguitas de pan. Pues yo fui dejando miguitas de pan. Un libro de tema trans, alguna prenda femenina que no correspondía supuestamente a nadie de la casa, cosas pues que pudiera despertar cierta curiosidad en ellos. Mi hijo, por supuestísimo, el pobre no se da cuenta porque bueno, pues su carácter es así, pero mi hija sí que es muy curiosa y se dio cuenta. Y cuando se lo contamos, estábamos los cuatro. Qué curioso que diga los cuatro cuando éramos 3 mujeres y un chico. Bueno, vale. Cuando estábamos los 4, se empezaron a descojonar. Se empezaron a descojonar. O sea, yo estaba nerviosísima, 400 veces más que ahora. Estaba muy nerviosa porque no sabía el resultado. Y claro, cuando les digo el motivo real por el que nos habíamos separado, se empezaron a descojonar. Y yo, no me lo puedo creer. Y claro, miré a mi pareja y me mira y me dice, ¿te lo dije? Porque claro, ella tenía más fe que yo de que no pasara nada, de que todo fuera bien, de que tal, y de que lo iban a entender. Pero yo tenía muchísimos más miedos. Y claro, empezaron a reírse entre ellos, te lo dije, tal, no sé qué, no sé cuánto. Empezaron a hacerse broma para arriba y abajo. Y yo, ¿en serio? O sea, ¿me están diciendo en serio? ¿Qué? Y ya pues fui explicando un poquito más de cosas, ellos ya fueron entendiendo más, tal. Y bueno, pues con el resto de la familia, Alicia supongo que pensará lo mismo. Pues en mi caso es bastante diferente. Bueno, la parte de la pareja, empecemos por lo que os contaba antes, ¿no? Yo me di cuenta hablando con ella. En aquel momento, Rocío y yo ya llevábamos 20 años juntas.
literalmente más de la mitad de la vida. No casi, no, más de la mitad de la vida. Y ella siempre ha estado conmigo, siempre me apoyó. En un primer momento, además, claro, yo tampoco sabía ponerle nombre, ¿no? Y según fui identificando, ella también me iba, digamos, haciendo un poquito de challenge, diciendo, oye, seguro que es esto, a ver si ¿no será que estás buscando a lo mejor una masculinidad diferente? No. pero me ayudó, ¿no? a estar segura de mis pensamientos y de por dónde iba. A día de hoy seguimos juntas. Y luego el caso de los hijos, claro, los tuyos, Ava, pues ya tenían una cierta edad. Mi hija tenía 1 año y medio cuando yo empecé mi transición. ¿Y qué te dijo? ¿Qué te dijo? Pues entonces nada, porque o sea, los niños no desarrollan un sentido de lo que es el género hasta los 2-3 años. Entonces, yo para ella era pues simplemente papá, ya está. Entonces papá pasó de tener barba a no tener barba, y pasó de tener las uñas cortas a de repente tener dibujitos en las uñas, y pasó de no ponerse nunca una falda a ponerse faldas de vez en cuando, o a ponerse pendientes. Entonces ella fue viendo una serie de cambios, pero para ella no tenían un significado digamos ulterior como sí tiene para personas que ya tenemos una edad, ¿no? Qué bonito, ¿no? Sí, es bonito. Y además es que te das cuenta que los niños son maravillosos, no tienen esos prejuicios que tenemos los adultos. Totalmente. Que nosotros siempre, pues eso, siempre estamos hablando hombre, mujer, y luego nos vienen a preguntar, como pasó en la manifestación esta hace un mes, ¿y qué es una mujer? Los niños no te van a eso. Los niños lo tienen clarísimo y están contentísimos y no les importa. Y yo vi con ella y bueno, dice, pues es mi papá y es una chica. Claro, pues una pregunta que te queremos hacer, porque ¿tú sigues siendo papá para ella? Sigo siendo papá. ¿Y cómo gestionas eso? Pues mira, todo esto nació, a ver, es muy típico, ¿no? Y muchísimas mujeres trans rechazan esa etiqueta de papá o de padre y quieren la de mamá, la de madre. Sí, es lo más común. Yo, la verdad es que no me veía. Y además es que yo estaba viendo que de alguna manera era como robarle un título a mi pareja. A la madre gestante de mi hija, y no me sentía cómoda con ese título, y Rocío me planteó, y bueno, vamos a buscar otro, no sé, mapá, pamá, que se dan cosas tan sumamente horrorosas que dije, no, mira, yo sigo siendo papá. Ahora, está claro que soy papá y soy una chica, no puedo ser el papá de, yo soy la papá de. Lo cual es una cosa que en castellano, digamos, no se nota mucho, porque generalmente decimos papá y mamá sin un artículo. En otros idiomas sí se utiliza. En catalán, en italiano. En catalán es que me pasó estando en Barcelona, en un parque, en el Parque de la Ciutadella con Atenea, de que pues, en un determinado momento pues, Atenea me llamó papá. Y había otras niñas allí, se me quedaron mirando. Y dice, pero ets un papa, eres un papá. Y digo, no, soc una papa, una papa. Pero ets una noia, eres una chica. Sí, soc una noia. Y ya se me quedó así, lo pensó un momento, me cogió la mano y aquest anell es pot treure, este anillo se puede sacar. Claro, o sea, es que les da exactamente igual. Exactamente es que, igual. O sea, porque pues los bien, niños, pues claro. mira, pues esto no lo había visto nunca, pues mira, otra cosa que he visto nueva en mi vida y ya está. Pero es que precisamente hay muchísima gente que se preocupa en plan, y los niños, es que nadie piensa en los niños, ¿no? Y es como decir, los niños son los que menos problemas exactamente tienen los que mejor lo aceptan. A mí con mis sobrinos me pasó exactamente igual. Eran pequeños y pues el tío tal, ahora es la tía Ariel, fin. Ese es el drama, no hay más. Tú, Ava, en tu caso, ¿crees que si tus hijos hubiesen sido más pequeños habría supuesto alguna diferencia? Si hubiesen sido más pequeños. Sí, como Atenea. Pues es que me remito otra vez al contexto, claro. No es lo mismo la época, y eso que solo nos sacamos 10 años más o menos, Ali y yo, pero ya es una década, son bastantes años. Entonces, que fueran más pequeños, pues es que mi decisión también se basó mucho, o sea, el yo estar
escondida. Fue una decisión bastante fuerte que tomé desde muy chiquitita. Cuando tuvimos hijos, pues también se reforzó con eso, ¿no? O sea, pues eso, primero mis hijos no podían conocer para nada esa parte oscura que... Pero parte oscura, perdona, pero ¿por qué era oscura? Porque tú pensabas que era oscura. Claro, yo pensaba que era oscura. Claro. Ahora es muy bonita. Es la parte más bonita de mi vida. Entonces, claro, para mí entonces era una parte muy oscura que mis hijos no podían sufrir con esa parte tan oscura. Que precisamente fuera todo lo contrario, la parte oscura. Exactamente. La saqué a raíz de esconder la parte bonita, ¿no? Porque pues tenía muchas mochilas, mucho peso y pues salían muchas situaciones en las que no sabía cómo gestionarlas y me cargaba de pues eso, de ira, de rabia, de frustración y bueno, pues esa parte, pues eso. Sí, y una vez has salido ya con tu familia y tal, y eres como socialmente vista como mujer, o sea, ¿te has llegado a enfrentar algún desafío por ser madre trans en el sistema educativo, pues concretamente? Como madre, sí, puede ser. A ver, yo la primera vez que me llamó la tutora de mi hija, llevaba pues eso, muy poquito tiempo viviendo sola, que se acababa de transicionar, o estaba transicionando, cambiando sobre todo mi expresión de género, o sea, cómo me mostraba al mundo. Y claro, cuando me llamó, que quería hablar conmigo por problemas que tenía mi hija, pues para mí fue un desafío muy potente el presentarme ante la profesora tutora de mi hija públicamente, porque hasta entonces yo estaba ahí como un poco todavía empezando a salir al mundo. Y me costó muchísimo llegar allí y decir, hola, soy... Claro, no me presenté ni como la mamá ni como el papá porque claro, para mí no tenía sentido ni una cosa ni la otra entonces. Claro. Y entonces dije, hola, vengo por Alba. No, le dije, vengo por Alba. Y entonces, vale, y en todo momento me trató como la mamá de Alba. Y no sé en qué momento... bueno, y después también llegó mi pareja y claro, y le dijo, hola, soy la mamá de Alba. Y entonces, claro, en aquel momento esa profesora dijo, Y entonces yo no la saqué ni de su... O sea, yo ni confirmé ni desmentí nada porque ella no preguntó tampoco nada. Fue bastante... Pero fue un desafío el aguantar el tipo allí y que se imaginara lo que quisiera. Sí que es cierto que después cogimos confianza porque, bueno, pues con los problemas que tuvo nuestra hija tal, y ya le expliqué un poco la situación, pero bueno. Y después el otro desafío así gordo que tuve fue con mi hijo en su graduación. Su graduación me tuve que presentar ya con mi vestidito, con mis taconcitos, toda pintadita, con mi melena todavía no crecidita del todo, pues con 200 personas, con 200 papás más y mamás. Entonces, con esos 200 papás y mamás y con mi pareja, que insisto, en aquella época estábamos muy unidas porque ella me apoyó muchísimo y se lo agradezco desde aquí, muchos besos. Pues para mí fue un reto tremendo y bueno, pues tampoco sabía cómo se iba a sentir mi hijo antes que yo estuviera ahí. La verdad es que el tío, otro besito, el tío, bueno, pues me sentí muy cómoda, me sentí muy arropada, me presentó a gente, a sus amigos, a padres de sus amigos, me sentí una más, pero para mí fue un desafío total. ¿Y tú, Ali? Yo la verdad que el cole al que va a tener es un cole maravilloso, en el cual la diversidad está presente todos los días y en muchas dimensiones. Es un cole que tiene niños sordos y tiene niños en el espectro autista que están en las clases con el resto de niños. Atenea Signa, que alucinas, ¿no? Entonces yo creo que también era una atmósfera en la cual una diversidad diferente como es la de identidad de género pues tampoco representó en ningún momento ningún problema. De hecho, año tras año, pues en la primera tutoría del año, cuando nos sentamos
con la tutora que corresponda a ese año, pues todos los años nos preguntan, oye, pues cómo tratáis el tema y cómo te llama. Yo soy la papá y a veces me llama papá, pero generalmente me llama bastante más Ali, ¿no? Y entonces, pues nada, simplemente por saberlo, ¿no? Y con eso todo muy bien. Y luego con los compis de clase he visto su evolución, ¿no? También cuando yo empecé, pues a lo mejor todavía no tenía muy claro qué era esa idea de género y tal, pero poco a poco, cuando lo han ido sabiendo, se notaba que probablemente en el patio, entre ellos, lo hablaban y tal. Y me acuerdo un día saliendo de la clase a las 5 de la tarde, de ir a buscar a Atenea, y que una de sus compis de clase saliera, me mirase, así, y con una sonrisa de aquí a aquí, de oreja a oreja, me dijese: Eres papá y eres una chica. Jijijijiji. Pero en plan bien. Sí. O sea, inocente, claro, que no era... Inocente total. Claro. Algo absolutamente Naturalidad precioso. total. Sí. Así que no puedo... no ha habido... Para mí no ha habido ningún desafío. Ni he tenido miedo, ni he sentido nada más allá que abrigo, aceptación... Y el pues bueno, el ver la diversidad, en este caso de identidad de género, pues como otras diversidades que en el cole están muy presentes en el día a día. Qué bueno. Oh, qué bonito y qué esperanzador, en verdad. La verdad es que sí, joder. O sea, a raíz de esto, o sea, me gustaría preguntarte, ¿qué le dirías a personas que tienen hijos, que son trans y están dudando si salir del armario, qué hacer? ¿Qué le recomendarías? Que lo mejor es salir del armario, lo mejor es aceptarte, lo mejor es, sí, puede dar mucho miedo, todas las personas trans lo sabemos, el miedo que da en mostrarnos al mundo como somos, pero al final en lo que redunda eso es en nuestra felicidad. Y no podemos hacer a nuestra familia felices si nosotros somos miserables. Exactamente. Totalmente cierto. Y que somos versiones mejoradas, cuidado. Eso se lo digo mucho. Y es que es verdad. 2.0. Es que es verdad. Toda la carga que he dicho antes, toda esa frustración, esa ira, esa rabia, todos esos sentimientos negativos, yo no los he vuelto a tener. No los he vuelto a tener. Es que Y mi familia, mis hijos sobre todo, o sea, a mi hija podríamos decir que la he recuperado. Porque hubo una época en su adolescencia que para ella desapareció la figura paterna, ¿no? Que había por todas esas situaciones en las que una adolescente necesita una persona que no era yo. Y ahora sí lo soy. Claro. Y ahora, O sea, que transicionar ha salvado tu relación con tu hija. totalmente. Es Qué que bonito. cura, o sea, porque al Totalmente. final es algo positivo, ¿no? O sea, porque ya por fin aceptamos quiénes somos y ya... Sí. No sé, es que Que aquí le mando otro beso a mi hijo. Mi hija. qué mejor que la sinceridad. ¿Y qué le dirías a hijos de personas trans? Hijos de personas trans. Sí. Vale, que tuvieran la capacidad de... Que, vale, más que entiendo. nada aquellos que acaben de tener que salir del armario. Pues... Claro. O sea, personas que se están ahora enfrentando, digamos, entre comillas, al revés. al dilema, pero en plan de cómo acepto a mi padre o a mi madre ahora que me acaba de decir que es trans. Vale, en ese sentido. Te iba a Claro. decir que yo les diría que enhorabuena, que van a descubrir a una persona muchísimo mejor de la que han conocido hasta ahora, que van a tener un referente existencial tremendo, porque si una persona es capaz de hacer lo que hace su padre, porque puede ser padre o madre, pues que tiene mucha suerte y bueno, pues que disfrute de esa personita que acaba de nacer, que tenga paciencia sobre todo, porque cuando salimos del armario estamos muy perdidas. Yo voy a decir algo que no sé si debería decir, pero bueno, yo tengo 53 años y estoy en plena adolescencia. Total. Damos O sea, fe. pero tal cual. O sea, No lo dudamos. Yo estoy haciendo cosas que tenía que haber hecho con 14, 15, 16, 17 años. Y las estoy haciendo, de verdad. Pero no porque yo las busque, sino porque inconscientemente mi proceso de transición me lleva a hacerlas. O sea, Claro. así de claro. Y bueno, pues yo le diría eso a estos peques. Que disfruten y que tengan mucha paciencia sobre todo. Y que les quieran. Que les quieran. Exactamente. Peques y no tan peques. Lo de disfrutar es muy importante porque igual que nosotras
en que somos madres y padres de hijes. Hemos disfrutado viéndoles crecer. Totalmente. Ellos nos pueden ver disfrutar creciendo a nosotros. Sí. Y eso es muy bonito también. Sí, Sí, sí. Y que no nos castiguen, por favor. Por favor. No. Pero nos tendremos que Mi portar hija me ha hecho bien. unas charlas. Nos tendremos que portar A ver, bien. Si pero queremos que charlas, nos castiguen. ¿pero cómo has hecho eso? Pero un ¿Cómo segundo, tal? claro. lo Pero a mejor te ver, lo a ver, a mereces, ver. ¿eh? ¿Pero eso tiene que ver con la transición o es ya porque a lo mejor... Precisamente porque yo estoy en plena adolescencia y ella Vale. acaba de... Bueno, va a cumplir ahora 19 años y es como muy... Es muy madura, muy adulta. ¿Dirías que la madre es ella ahora? por Sí, eso? sí. Es que, claro, se ha puesto por encima de mí en ese nivel y pues eso me echa mucha bronca y me da muchos consejos, me da tal. O sea, Claro. Bueno, pues has casado a tu hija entonces. Sí. te lo digo Y así. con esto que nos cuentas, o sea, ¿qué diríais que ha sido como lo más positivo que habéis sacado de haber transicionado en cuanto al ámbito familiar? O sea, algo de lo que nos estáis contando, la verdad es que me suena bastante positivo en general. Sí, la verdad es que está todo... ¿Algo que queráis siendo destacar o...? Es la felicidad. Es la felicidad, es quitarte ese peso de encima, ese velo ese disfraz, es quitarte esa rabia, es disfrutar. pero en cuanto a la familia, esa pregunta es muy buena, en cuanto a la familia, quitándonos eso, yo lo que he ganado, fíjate lo que voy a decir ahora, que es que estoy siendo consciente ahora de esto, ¿eh? Yo he ganado mejorar, vamos, ostensiblemente no, lo siguiente, la relación con mi padre. Mi madre está, que tiene 81 años, pero el otro día la echaron 60 y pico, porque es como que ha rejuvenecido, es como que la estoy dando una segunda vida. Bueno, está conmigo, pues eso, está tremenda conmigo, o sea, maravillosa. Mi hermano, la relación que teníamos siendo chicos era distante, no, lejanísima. Ya. Y a raíz de mi transición estamos, pues eso, una relación fraternal tremenda. Y la relación, o sea, es lo que estoy contando con mis hijos. O sea, con mis hijos, la relación con mi hijo era buena, sigue siendo muy buena, y la de mi hija estaba ahí bueno, según ella se había perdido, y ahora mismo estamos, pues, una confianza y pues estamos, pues eso, casi como amigas. No quiero... Bueno, sí quiero. ¿Por qué no voy a querer ese papel? Sí lo quiero. Somos casi amigas. Bueno, casi amigas. Más que amigas, porque nos contamos cosas que a muchas amigas no se les cuentan, ¿no? Entonces, yo he ganado a mi familia. Claro. Solo hay un punto negro en esta historia y es que perdí a mi pareja. Es el punto negro de mi transición. El más negro de todo, que bueno, pues he tenido mi duelo, no sé si todavía sigo con él, todavía quedan ahí seguramente resquicios, pero es el único punto negro. Pero el resto de mi familia es bestial. ¿Hay algo que no os hayamos preguntado que os parezca importante compartir con la gente? Mira, yo ahí sí hay una cosa que diría, que es que los modelos de familia son muy diversos. Sí, Y estaba pensando ahora mismo. aquí Estaba pensando ahora estamos mismo. viendo dos casos, fíjate, Sí. dos personas adultas que hemos transicionado pues ya con una edad, ya teniendo hijos, pero en nuestros casos eran hijos de diferentes edades, ¿no? Sí. Hay 1000 circunstancias y cada caso es Claro. diferente. Y las familias también, porque claro, el caso, por ejemplo, que yo he contado con mi familia, pues Ali tendrá otras circunstancias, otros contextos, y yo sí que diría algo a las familias de personas que están transicionando: por favor, apoyar y tener paciencia. No es fácil, sé que no es fácil, porque de repente te cambian pues eso, alguien te dice que no es lo que tú creías que era, y es difícil, es muy difícil. Yo lo entiendo perfectamente y yo creo que todas las personas que transicionamos lo entendemos, y muchos de los miedos que tenemos cuando transicionamos son esos, ¿no? A que pasen las cosas que pasan. Que te deje tu pareja, que te rechacen tus hijos, que pasa, ¿eh? Todo esto pasa. Que ahora estamos contando, como bien dice Alicia, dos situaciones hay cosas buenas, hay cosas malas, pero hay situaciones muy diversas y no tan buenas, y algunas incluso más buenas. O sea, hay de todo. Pero por favor, que estas situaciones intentéis ser empáticas.
con esa persona que no lo hace porque quiere, o sea, no transicionamos por joder. O sea, eso sí, No hay claro. otra opción. Al revés. Efectivamente, todo lo contrario. Más allá de esto, o sea, ¿tú crees que ha afectado en algún sentido a tus hijos en sus relaciones con sus amistades? O sea, ¿ha tenido algo que haya cambiado, les haya afectado? Pues sí, pero positivamente. No sé, se ve que a la juventud no sé, empatizan, ¿ves? O sea, es algo guay. No digo que sea toda la juventud, ¿vale? Pero por lo menos amigues de mis hijas empatizan tremendamente con mi transición. Bueno, con mi hija tengo alguna anécdota, ¿vale? De que vinieron a dormir a mi casa, no querían ir a dormir a casa de mi expareja, sé que prefirieron venir a dormir a mi casa porque se sentían más cómodas. Nada más empezar a transicionar, fui a recoger a los chicos a la puerta del instituto y me paré con el coche para recogerles y estaba mi hijo enfrente, al otro lado de la carretera, y entonces le saludé con la mano y estaba hablando con compañeras de clase, que yo no los conocía. Y entonces, bueno, pues me hizo así que esperara con la mano, tal, y bueno, pues yo le esperé, tal. Y yo ya estaba ya en esa fase andrógina, ¿vale? Había empezado a transicionar, pero todavía estaba en la fase andrógina, tenía el pelito muy cortito, así melenita, tal. Y claro, yo estaba sentada en el coche, lo poco que se me vería. En caso que viene mi hijo, se sienta tal, y me dijo, ¿qué tal? ¿Estabas hablando tal? Dice, sí. Digo, ¿qué tal? Dice, nada, me han dicho que eres muy guapa. Digo, ¿qué? ¿Soy muy guapa? Dice, sí. Digo, ¿pero les has contado que soy trans y tal? Y dice, no, es que les he dicho, está ahí mi padre esperando recogerme. Y me han dicho todas, ¿cómo va a ser tu padre? Es tu madre. Y les he dicho, no, es que es una mujer trans. Mi padre es una mujer trans. Es la manera en la que mi hijo entonces se refería a mí. Ahora me llamaba, ¿vale? Me dijo, les has gustado mucho y me han dicho que eres muy guapa. Y digo, ¿en serio te han dicho eso? Claro, yo ya me fui con una sonrisa de aquí, oreja, a casa diciendo, no me lo puedo creer. O sea, Qué guay. Qué guay. Pues muchas gracias por compartir esa anécdota. Bueno, ahora tenemos que hacer una pequeña sección que es responder a cosas que nos han dicho la gente en redes. Entonces nos han preguntado mucho que qué es cis, porque hicimos unos vídeos cortitos de las entrevistas que hice por la calle. Entonces, Aquel chico también se lo pregunta. ¿Perdón? Aquel chico. Yo creo que sigue preguntándoselo ese muchacho que es cis. A ver, cis o cisgénero se denomina una persona que se siente conforme, digamos, con su sexo asignado al nacer. En resumen, es lo contrario de trans, ¿no? Digamos. Tal cual. O sea, una persona cisgénero es como mi madre, que le dijeron cuando nacieron, eres una mujer, eres una niña. Y mi madre que se dijo, pues sí, soy una niña, evidentemente. Entonces eso es una persona cis. Y transgénero es la persona que transicionamos de un género a otro, digamos, ¿no? Trans es porque transicionas de lo que originalmente eras. Que no estás conforme con el que te han asignado. Eso es. Vale, y otra cosa que hemos oído bastante que nos preguntan, que bueno, lo comentamos el otro día, es la palabra TERFA. ¿Qué es TERFA? O sea, en teoría son siglas, o sea, vienen del inglés de TERF, es Trans Exclusionary Radical Feminist, y TERFA es como la castellanización de la palabra, que quiere decir como feministas que nos excluyen a las mujeres trans del movimiento feminista. Que en mi opinión les sobra la F y podemos llamarlas TERS, si queréis. ¿TERF? ¿Por? Para quitarles la F de feministas. Ah, no, sí, porque feministas Porque nunca no lo son, fueron. desde luego. Pero vamos, para que Primero nos entendamos... intentaron primero echar a las mujeres de color, luego intentaron echar a las bolleras y ahora nos intentan echar a nosotras. El caso de echar a alguien. Claro. Para que nos entendamos, es J.K. Rowling. Es la tercera Es buen mayor del ejemplo, reino. lo pone en el diccionario su cara. Exactamente. O Carmen Calvo. O Carmen Calvo. Sí. Bueno, vamos a pasar a nuestra sección de recomendaciones. Como si habéis visto el primer capítulo, pedíamos como que nos recomendaseis es verdad. Uy, pues no cada me una una esperaba. cosa. Está buena leche. ¿No te lo has preparado? No. No pasa nada. Bueno, Vale. pues sale, comienza tú si quieres. Pues yo pido que me recomendéis un libro. Esto lo vamos a como guardar en algún sitio, no sé si haremos algún apartado en la web o algo para Sí. que la gente lo pueda ver. Entonces, ¿qué libro nos recomendaríais? Pues yo he venido con 2 recomendaciones de libros, ¿vale? Vale, perfecto. Una de temática trans Vale. es el libro de la mala costumbre de Alana Portero. Ay, sí. Es una historia Sabíamos que Un beso a Lana. Te queremos. preciosísima y también muy dura. Es un libro que me leí en esencialmente 24 horas, lo recomiendo muchísimo.
Y bueno, también una de las cosas que siempre estamos diciendo aquí, ¿no? Más allá de trans, somos personas. Ujú. Entonces, digamos, me voy a salir del tema trans y voy a hacer una recomendación de un libro que a mí me gustó mucho, que leí cuando era adolescente y tengo ahí todavía en mi estantería. Es de Isaac Asimov. Es una de sus obras quizás menos conocidas. La gente conoce Yo Robot, conoce La Fundación. Esta es una serie de historias cortas también. Y el título del libro es Estoy en Puerto Marte sin Hilda. Sin Hilda. Sin Hilda, con H. Muy recomendable. Contiene la única historia que yo conozca en la cual se hace un uso, digamos, duro, apropiado, digamos, científicamente, de la relatividad general. Wow. Es que soy física. Ya te Toma voy a decir, nota, digo, me es gusta el tema. sencillo el libro. ¿Y Ava? Libro. Pues mira, yo te voy a recomendar el que me estoy leyendo. Porque me está encantando. Lo tienes aquí muy bien. No, es que voy por la segunda lectura y voy ya casi terminando. O sea, ¿Cómo se Enchufa llama? el libro. amor propio, Ujú. con H. Y elevado a la cuarta. Son relatos, me está encantando porque me está descubriendo muchísimas cosas. Además, me está ayudando a trabajar introspectivamente, o sea, a mirarme muy por dentro. Y yo lo recomiendo enormemente. Este libro me lo ha dejado mi amiga Delia. Muchas gracias, Delia. Y lo recomiendo, de verdad. Me encanta. Por lo visto es una serie de varios, de cuatro, Sí. 3 o 4. En esa serie hay Este uno no que sé se si es el llama primero. Amor Trans. Pues este no sé si es el primero y este me está, ya te digo, me lo estoy leyendo por segunda vez antes de devolvérselo, pues eso lo tengo que devolver. Entonces, este les recomiendo. Muy bien, vale, pues ahora pasamos a lo que yo os pido que me recomendéis una película. Vaya. Titanic. No. La que quiera. Harry Potter ni se te No, ocurre. no. Una película, Cancelada. Una Colau. película. Pues no sé, mira, el otro día, que yo no sé si estaba en el pueblo con mi madre y nos tragamos otra vez sonrisa y lágrimas. Pero es que volví a llorar. Clasicazo. Es que lo siento, pero... ¿Cuántas veces te lo has visto? Sí, es que no sé cuántas La veces he visto respuesta esa sí. película y siempre que la veo es que lloro. O sea, no puedo evitarlo. Y no sé, me parece... Siendo musical, ¿vale? Que hay mucha gente que no le gusta las películas musicales. No entiendo me a esa parece, gente. Me parece, o sea... Además, yo creo que cada vez que la veo me gusta más. O sea, que Qué sí, bonito te eso. recomiendo. Si la gente joven no la ha visto, que la vea. Merece la pena. Es un clásico, así que hay que verlo. ¿Y tú, Ali, qué nos recomiendas? Pues yo, en lugar de una película, me voy a salir un poquito, una serie. Ah, mira, vale, Y bien. una serie que no he visto. Ve- Y entonces yo no, Vale. no he visto, recomendación. no, porque la descubrí de su existencia ayer, entonces quiero verla y yo animo a la gente que la vea porque... ¿Nos la, lo- nos la recomiendas sin saber? porque lo que he leído que tiene buena pinta. Vale. Y pues oye, también me gustaría que otra gente la pudiera ver, que luego pudiéramos discutirla, ¿no? Se llama Clean Slate. Vale. Y es una sitcom, es una comedia con Laverne Cox, Ay, sí, me encanta. Sí. la protagonista, una de las protagonistas de Orange is the New Black. Actriz trans. Ella hace, efectivamente, y ella hace de mujer trans, hija de uno que tiene un car wash, un Alicia, lavadero de esto coches. lavadero se- de coches esto en se tiene- Alabama. esto se tiene que transcribir. ¿Tú crees que lo que estás diciendo lo van a transcribir bien? Bueno, escucha, A ver, cariño. escucha. Idiomas, No contamos con querida, que eso, aprendan exactamente. Eso. Eso es- es, es que pronuncia también. Ese es el problema de Ariel y Sandra del futuro. Ahora mismo no nos importa. O sea que- Bueno, ¿dónde la echan? Eh, Ah, mira. Bueno, pero si nos pagan, hacemos publicidad de los sitios. De momento, o sea que- perdón. no pasa nada. Perdón. Claro, aquí eh, un poquito- ¿Que paguen? tengo 2 gatos que alimentar. y un chocho que he comprado. Exactamente. Bueno, pasamos a la firma de la bandera. Vamos por aquí. Yes. Entonces, chicas, si podéis, si lo puedes coger, Sandra, mientras yo cojo. Sí. A ver, si no tiro el agua. Qué descanso quitarme la barra de entre las piernas. Dale el cuaderno. Ah, cuidado con los No lo micros. podéis ni imaginar, ¿eh? Vale, chica, pues mira. Esto no está pagado, ¿eh? No está pagado, ¿no? Y bueno, mientras vais firmando, queríamos como agradeceros mucho el haber venido a nuestro podcast y haber compartido con nosotras todas vuestras experiencias, que la verdad es que me parece que van a ser bastante guay, la gente le va a encantar. O sea, a mí Sí. me han llenado muchísimas cosas y nos hubiera encantado poder haber hablado muchísimo más. Yo quería agradeceros a vosotras
porque una cosa que yo siempre digo es que la lucha que tenemos las personas trans en esta época es la de la visibilidad. Y esta es una de esas cosas que son absolutamente necesarias para hacernos visibles al mundo, para que vean que nuestras vidas son vidas pues como las de cualquier otra persona. Justo. Pues muchas gracias por decir eso. Y además de eso, si me permitís... Habla muy bien, habla muy si bien. me permitís, Sí. quería hacer una cosa. Atenea, te quiero, cariño. Ay, claro que sí. Nosotros también te queremos, Atenea. Yo también, Atenea. Besito buenísimo. Toma ya. Perfecto. Pues nada, muchísimas gracias por vernos otra semana más. Agradecemos a nuestras invitadas, por supuesto, a Kogan, como siempre, a Ron y a Nacho. A la República Independiente de la Radio. Sí. A nuestros técnicos, chicos, muchas gracias por estar ahí, aguantando. A nuestro público. Nuestro público también. Que hoy tenemos público. Gracias. Te quiero, mamá, te quiero, tibia, también. Y nada, pues eso, que lo de siempre, seguidnos en redes... Lo de siempre, como si fuéramos aquí 4 años. Lo de siempre, la segunda vez que lo decimos. Seguidnos en redes sociales, por favor, trastornadas... @podcast. No, trastornadas /podcast. Sí. No, espérate, estoy diciendo un mail de repente. @trastornadas /podcast. Eso es lo que era. Sí, se lo has dicho sin arroba. O sea, Ya, bueno. da igual. Y si tenéis preguntas, Sí, sugerencias, si creéis que tenéis algo interesante que contar o lo que sea, podéis escribirnos. Y bueno, si esto sigue para adelante, tenemos programas para contar de todo. Uy, hay mucha tela que cortar. Así Mucha tela que que cortar. escribidnos. Muchísimas gracias y hasta la semana que viene. Hasta la semana que viene. Trastornadas es un videopodcast de Ariel Iborra y Sandra Jiménez de Castro, presentado por Kogan. Dirección artística y edición de vídeo, Ariel Iborra. Mi familia directa en aquel entonces. Espera, paramos un segundo, por favor. Sí. Nos estamos fumando todo. Vale, a ver. Grafismo, Nuño Benito. Vamos a pedir que Nos seas estamos fumando el tiempo. muchísimo más breve. Sí. Ay, vale. Mucho, Exageradamente mucho más más breve. breve, sí, porque es que... Locución, Clara H. Sonido, Garlic Records. Te ha sido 2 secciones enteras Sí. en una Mira sola que te lo pregunta. he dicho en casa. Es que estaba... Producción de Kogan, Ronnie de la Cruz y Nacho Cortés. Estás respondiendo. ¿Sabes lo que pasa? Que a- estoy respondiendo a otras preguntas. a todo, Claro, a la es que vez. eso es lo No que queremos, pasa. o sea, Entonces, responde a lo que te un preguntemos. poquito más, claro, Concisa. breve, Sí. porfa, sí. Producción de la República Independiente de la Radio, Paz Galeana y Ángela Sepúlveda. Porque es que... ¿Por cuál vamos? Con la primera pregunta. No, por Es la la primera prim- pregunta no puede ser, no me jodas. Es literalmente la primera pregunta. Minuto 11:30. Y todavía no hablaba Alicia, que Minuto Alicia... 11:30 y vamos por el 35. O sea, Hola, cariño. wow. Sonido, Julio Hernández. O sea, todo positivo. Menos lo que conté. Un segundo. Vídeo, Pablo Fernández. Bueno, ha sobrado un minuto, no sé cómo. Puedes ver y escuchar este videopodcast en YouTube, Spotify y tus plataformas favoritas. Nos ha sobrado. Porque O sea, me estáis cortando y ya ha sobrado. madre mía. Oye, ¿qué? Haz una cosa, pasa lo de Sailor Moon por el micrófono para que se oiga bien, que luego a lo mejor la técnico lo quiere montar.